Hermanos, muy buenas tardes. Tardes ya, ¿verdad? Sí. Muy bien. Reciban saludos de la Iglesia Comunidad Bautista del Redil del Sur, que han estado orando por nosotros durante toda esta jornada de estos días, orando por este servidor, pero también orando por ustedes y lo que el Señor está haciendo en medio nuestro este fin de semana. Ha sido para mí un privilegio compartir con ustedes estos días. He sido muy bendecido por su afabilidad, su cariño, sus muestras de aprecio y de gratitud por la palabra que ha sido llevada. Esta mañana tengo nuevamente el privilegio de poder abrir las Escrituras con ustedes y estudiarlas juntos. Y vamos a estar estudiando hoy un evangelio, el Evangelio de Lucas. Así que vaya buscando ahí en su Biblia el Evangelio de Lucas. Lucas es un evangelio precioso, hemos estado estudiándolo en la iglesia los últimos 3 años. Y hemos estado estudiando allí el Evangelio de Lucas. Y Lucas, entre otras cosas particulares, es el Evangelio que más parábolas usa. 28 parábolas tiene el Evangelio de Lucas. Y particularmente es una porción del Evangelio de Lucas donde se concentran 20 de esas 28 parábolas. Capítulos 13 al 23 encontramos concentradas esas parábolas. Así que hoy quiero proponerles que estudiemos precisamente 2 de esas parábolas que están allí en esa gran porción del Evangelio de Lucas. Pero antes de leer el texto, creo que nos haría bien recordar qué son las parábolas, ¿verdad? ¿Qué son las parábolas? Probablemente usted ha escuchado predicación de este púlpito acerca de las parábolas, así que solamente déjeme recordar lo que son las parábolas para que entendamos qué es lo que Jesús pretende hacer a través de esta forma de comunicación tan preciosa que tenemos en los evangelios. Las parábolas no son otra cosa que historias cortas y sencillas que buscan, a través de la comparación de elementos cotidianos de la vida diaria con elementos del reino de Dios, ayudarnos a entender de forma más clara en qué consiste el reino de Dios. Así que es una forma de comparación. Toma un elemento cotidiano y entonces lo compara con una realidad más profunda espiritual, de tal manera que nosotros podamos responder en esa historia y entender qué es lo que esa historia quiere interpelarnos a nosotros, qué espera el Señor a través de esa historia en nosotros. La parábola es la del hijo pródigo, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar precisamente 2 de esas parábolas, 2 de esas historias cortas que esperamos que nos aclare la naturaleza del reino de Dios. Y la intención es que podamos estudiar 2 de esas pequeñas parábolas para entender qué es el reino de Dios. La idea es que a través de lo que se expone de estas 2 parábolas podamos responder al Señor. Así que si ya está listo, abra su Biblia en Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13 y vamos a leer versos 18 al 21. Lucas capítulo 13, versos 18 al 21. ¿Lo tienen? Amén. ¿Se dice todavía amén? Muy bien, amén. Leemos la palabra del Señor. Lucas 13, 18 al 21. Estoy en la Nueva Biblia de las Américas, así que será la Biblia, la versión que leeré para ustedes. Dice, entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció, y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos guíe en la meditación de estos versos. Padre, gracias te damos a ti por tu palabra, como cantábamos, inspirada. Gracias porque tú la has enviado para nuestro bien, porque ella es el alimento que nuestra alma necesita. Te rogamos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías esta mañana y ella se encargue de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Transformar el corazón, dar vida a los muertos y santificarnos, Señor, para vivir una vida cada vez más conforme a ti. Que nuestra atención esté completamente en ti, en tu palabra. Llévate toda distracción y permítenos estar completamente presentes para ti durante los próximos minutos. Nos sentamos a tus pies para escucharte hablar, Señor. Háblanos, te lo pedimos.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuando pensamos en los inventos médicos, en grandes descubrimientos médicos, en avances médicos, quizás lo que tendríamos en nuestra mente son cirugías complejas, ¿no? Quizás una cirugía de cerebro, ¿no? Algo bien complejo que usan máquinas extraordinarias, que entran a esos lugares inimaginables y hacen cosas grandiosas, o máquinas enormes, o quizás descubrimientos espectaculares. Sin embargo, uno de los objetos más revolucionarios en la historia médica no fue algo espectacular y grandioso, es increíblemente pequeño, y se trata de la aguja hipodérmica, o simplemente la aguja, que algunos de nosotros odiamos. Esa aguja no existía antes del siglo XIX, y antes de la existencia de la aguja, los medicamentos entonces tenían que ser administrados a través de vía oral o de vía tópica. De tal manera que había algunas enfermedades que requerían un tratamiento mucho más fuerte y una cura mucho más rápida. Muchas veces esos tratamientos eran insuficientes para traer sanidad a los cuerpos. Fue entonces cuando surgió la aguja hipodérmica, un tubo delgadito, pequeño, insignificante, que cabe entre nuestros dedos, pero que con el poder de llevar la medicina directamente al torrente sanguíneo. Con ella se pudo administrar medicina para calmar el dolor, como por ejemplo la morfina, o también administrar insulina para tratar enfermedades como la diabetes, para administrar vacunas que previnieron la muerte de millones de personas de enfermedades precisamente como la viruela o el polio. En tiempos modernos, millones de vidas se salvan cada año gracias a ese pequeño objeto, una aguja, que no grita, que no es grandiosa, que no brilla, solo funciona. Solo funciona. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros nos gustan más bien las historias de cómo lo pequeño, llega a ser grande y se convierte en algo extraordinario. Nos gustan esas historias que escuchamos a veces en los documentales, donde vemos cómo empezó alguien desde la nada y se convirtió en alguien, ¿no? Como Messi comenzó en las calles de Rosario, polvorientas, jugando con unos niños, quizás descalzo, y llegó ahora a ser la estrella del fútbol mundial. Y nos encantan esas historias de cómo lo pequeño llega a convertirse en algo grandioso, cómo algo sin importancia llega a hacerse famoso. Pero ¿qué de las historias tipo aguja? De las cosas que toda la vida fueron pequeñas e insignificantes. De las historias de todo que básicamente nunca creció, nunca se hizo algo extraordinario, pero que sí es de gran impacto, que sí es extremadamente útil. Y creo que nuestra historia es mucho más parecida a la historia de la aguja, porque creo que ese es el punto de las parábolas, no de cómo lo pequeño llega a convertirse en algo extraordinario, sino cómo lo pequeño tiene una gran utilidad. Vamos a estudiar nuestras parábolas a través de una estructura muy sencilla, 2 puntos para aquellos que toman notas de la predicación, que son básicamente las 2 parábolas. Porque las 2 parábolas hacen una comparación. Recuerden, las parábolas son comparaciones entre algo cotidiano y una verdad espiritual. Y ambas parábolas dice a qué se comparará o a qué es semejante el reino de Dios. Así que número 1 diremos que el reino de Dios es como un grano de mostaza. El reino de Dios es como un grano de mostaza. Vemos allí en los versos 18 y 19. Entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Para aquel entonces la semilla de mostaza tenía la fama de ser la semilla más pequeña. Se habla más o menos de 1 milímetro de tamaño de una semilla de mostaza, es un grano diminuto. Sin embargo, el arbusto que se formaba a partir de ella podía alcanzar los 3 metros de altura. Ahora, esta realidad de cómo algo tan pequeño puede llegar a convertirse en un árbol de 3 metros de altura ha llevado a algunos a concluir que el punto de la parábola es cómo los pequeños comienzos producen grandes resultados. Cómo lo pequeño llega a ser grande. Sin embargo, mis hermanos, yo quisiera retar esa forma de ver la parábola, porque no creo que esa sea la manera en la que debamos interpretar esta parábola, por 2 razones. Primero,
Porque Lucas no comenta el tamaño de la semilla. Mateo sí lo hace, pero Lucas no. Lucas no está llamando nuestra atención sobre la semilla. No está diciendo nada del tamaño de la semilla. De tal manera que si el punto fuera ese, entonces Lucas nos diría que ese es el punto. Pero no está hablando del tamaño de la semilla. Por otro lado, si el punto era mostrar cómo algo pequeño se convierte en sumamente grande y extraordinario, pues no creo que un arbusto de 3 metros sea la cosa más grande que podemos encontrar. ¿O acaso en el mundo bíblico no habían árboles que superaran los 3 metros? Por supuesto que sí, ¿verdad? Si el punto de la parábola era mostrarnos cómo lo pequeño llega a ser grandioso, grande, quizás se hubiera escogido otro árbol, como por ejemplo los cedros. ¿Recuerdan en las escrituras el cedro del Líbano? Los cedros del Líbano. Porque los cedros sí eran árboles realmente imponentes. La Biblia relata la majestuosidad de los cedros, que podían alcanzar hasta 40 metros de altura. Eso sí es un árbol. Pero la semilla de mostaza no llega a ser árbol. Alcanza a ser un arbusto técnicamente. Solamente llega a los 3 metros. Es un árbol pequeño, pequeño. Así que el punto de la parábola no está en la grandeza del reino, sino en la humildad y la utilidad del mismo. El punto de la parábola no es cómo lo pequeño llega a ser grande, sino cómo lo que sigue siendo pequeño llega a ser tan útil. Porque lo que realmente el texto llama nuestra atención es sobre precisamente la utilidad del árbol. Mire conmigo el verso 19. Un hombre tomó, echó en su huerto y creció y se hizo árbol. ¿Y qué pasó con ese árbol? Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El punto de la parábola es la utilidad que tiene el árbol, que las aves llegan a hacer su nido bajo él, bajo este árbol pequeño. Así que, no sé si en sus Biblias logran verlo, pero en mi Biblia esa última expresión está en mayúscula sostenida. No sé si en sus Biblias está así. En esta Biblia aparece en mayúscula sostenida. Todas las palabras de las últimas frases están en mayúscula. Las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Saben qué significa eso cuando encontramos en ediciones como estas de la Biblia todo el texto en mayúscula? Que es una cita o una alusión del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús está hablando de esta parábola, Jesús está teniendo en mente otra historia, un texto del Antiguo Testamento, donde dice el Antiguo Testamento que las aves del cielo anidaron en sus ramas. Bueno, tenemos que ir a Ezequiel capítulo 17. Yo quiero invitarle que sin perder Lucas, usted me acompañe a Ezequiel capítulo 17, para que podamos entender qué está pensando Jesús allí cuando cita este texto. Ezequiel 17. Y vamos a estar leyendo versos 22 al 24. Es interesante porque Ezequiel también es una parábola. Ezequiel 17 es una parábola. Si usted ve la primera página allí del verso 1, dice parábola de las águilas y la vid. Así que es una parábola citando otra parte de otra parábola. Y mire versos 22 al 24 de Ezequiel 17. Así dice el Señor Dios: yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro, un renuevo de lo más alto de la copa del cedro, y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno, y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré. Extenderá ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Y aquí está nuestro texto. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Y aquí está el punto de esta parábola de Ezequiel 17. Humillo al árbol elevado y elevo ¿a quién? Al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado, lo haré. Así que cuando Jesús está citando ese texto allí en Lucas, Jesús está teniendo en su mente este texto de Ezequiel 17. Este texto de Ezequiel 17 evidentemente es una profecía mesiánica. Recordarán ustedes en Isaías capítulo 11, cuando dice que brotará del tronco de Isaí, ¿no?
un retoño. Esta expresión de ese retoño, de ese renuevo que se tomará, es una alusión claramente mesiánica. De tal manera que no solamente se nos está hablando de la realidad del reino, sino del rey. Ahora, aunque en Ezequiel 17 ese renuevo llegará a ser un cedro majestuoso, el punto de Ezequiel es mostrar que eso es básicamente un renuevo, que lo que Dios toma para hacer eso es un pequeño renuevo. En Colombia llamamos un piecito. Cuando las señoras van por la calle y encuentran una mata muy bonita, en un jardín ajeno, miran para todos lados y toman un piecito porque quieren ponerle una matera en su casa y poder que crezca en su propia casa. Bueno, eso es un renuevo, es tierno, es pequeño, pero que llega a ser de gran utilidad. Tanto que las aves del cielo anidan, aves de todo tipo, dice Ezequiel, anidan bajo él. Así que cuando volvemos a Lucas, debemos entender no solamente que se nos está hablando de la naturaleza del reino, sino también de la naturaleza del rey. Así que nuestro rey, mis hermanos, también es un rey humilde, un rey pequeño, un rey que nunca fue grande ante los robles de este mundo. Nuestro rey no vino con un espectáculo, no vino a vivir en un palacio, sino que nació en un pesebre. No creció en Jerusalén, creció en Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Decían, en una ciudad pobre, en un pueblucho de la zona. Nuestro rey no fue recibido por los poderosos, nuestro rey fue recibido por los pastores, que era uno de los oficios más menospreciados de la época. Así que nuestro rey, como una semilla insignificante, parecía no tener lugar entre los grandes asuntos de este mundo, pero fue sembrado en Israel, en la historia humana. Y esa semilla preciosa, el Señor la plantó en Israel hace más de 2000 años, y como dice Juan 12:24, esa semilla que fue plantada tuvo que morir primero para luego fructificar. Porque esa semilla no se quedó solamente enterrada, esa semilla vino a la vida al tercer día. Y con él comenzó a crecer, y a partir de él comenzó a crecer un reino silencioso, invisible, pero profundamente poderoso y transformador. Como el árbol de mostaza, el reino establecido por Jesús creció y creció para dar abrigo debajo de sus ramas, para dar sombra y para dar nido a todos los que los buscan. En sus ramas, en las ramas de este rey, en las ramas de este árbol, anidan aves de todo tipo. Aves de todo tipo. Aves de Barcelona, aves de Medellín, aves europeas, aves latinas, aves de todo tipo. Sabios, ignorantes, judíos, gentiles, hombres, mujeres, ricos, pobres, personas mayores, jóvenes, todos, tú y yo, encontramos debajo de sus ramas nido, abrigo, sombra. Y nadie que venga a refugiarse en él quedará sin abrigo. De tal manera así que, querido amigo, si nos visitas esta mañana por primera vez, si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, Él te ofrece nido en su reino. Tú que andas revoloteando por muchos árboles, encontrando abrigo, refugio en árboles distintos, en el dinero, en el reconocimiento en las redes, en las relaciones con otras personas, en un novio, en una novia, en una pareja, en el trabajo, en lo que sea. Ninguno de esos árboles podrá anidarte y darte refugio. Pero Él tiene sus ramas extendidas, y si vienes a anidar debajo de Él, podrás hallar sombra, alimento, refugio, descanso en sus ramas, vida debajo de su sombra. Lo único que tienes que hacer es venir a Él, rendirte a Él en arrepentimiento y reconciliarte con Dios por la fe. Hermanos, el reino de Dios es humilde. La expresión del reino de Dios, que es la iglesia local, es humilde frente a los reinos de este mundo. Es como un pequeño arbusto de mostaza. ¿Qué es la organización de la iglesia frente a los grandes reinos de este mundo? Pero con todo y lo pequeño que es,
y lo insignificante que es para los ojos del mundo el reino de Dios, la expresión del reino de Dios llamada iglesia local, con todo, es uno de los reinos más grandes de este mundo. Se calcula que hay unos 2.660 millones de personas que se identifican como parte de ese reino. El libro que habla acerca de ese reino es el libro más vendido del mundo, 7.000 millones de copias. El reino de ese reino cuenta con 193 embajadas en el mundo. Y hay embajadores de ese reino en miles de grupos étnicos dentro de las naciones, más que ningún otro país o reino. Con todo, el reino de Dios no es un reino espectacular. No tiene una silla en la ONU, no hace parte del G7, no se sienta a hablar de los grandes problemas del mundo, no es invitado a las decisiones globales. Con todo, parece simplemente un arbusto de mostaza frente a grandes cedros de este mundo. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, lo leímos en nuestro texto esta mañana de lectura congregacional. Pues consideren, hermanos, su propio llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Hermanos, la verdad es que nosotros no somos gran cosa. En Colombia decimos, no eres la última Coca-Cola del desierto. No somos gran cosa. No revestimos gran importancia. Para los ojos de este mundo quizás somos menospreciados y despreciados. De hecho, la Biblia nos acaba de insultar. Imagínate que un hermano te salude y te diga, ven para acá, vil y despreciado. Tú dirías, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Eso es un bello insulto. Porque es a lo vil y lo despreciado que Dios ha escogido para avergonzar a los sabios y las cosas que son de este mundo. No somos la gran cosa, hermanos. ¿Qué es IEG? ¿Es un gran árbol en Barcelona? No, quizás somos un pequeño arbusto en una ciudad de millones de habitantes. Quizás no somos la gran cosa. ¿Y saben qué, mis hermanos? El llamado de la iglesia no es a buscar ser gran cosa. Porque esta historia no se trata de cómo lo pequeño se hace grande, sino de cómo lo pequeño es útil y fructífero. La iglesia equivoca el camino cuando busca ser grande en este mundo, cuando pensamos que la iglesia será mucho más importante si gana espacio en la política de la nación, que la iglesia será más importante si gana un espacio dentro del arte y la cultura de la ciudad y tenemos más artistas cristianos impactando y predicando, si tenemos más influencers, si tenemos más personas hablándole a este mundo. Lo bello y lo glorioso del reino de Dios es que, siendo un pequeño arbusto, aves de todo tipo siguen buscando su nido allí. Lo bello de IEG no es que llegue a ser un gran árbol, es que siendo un pequeño arbusto, siga siendo útil para que aves de todo tipo sigan anidándose en estas ramas. Esta no es la historia de cómo lo pequeño llegó a ser grande. No, esta es la historia de cómo lo pequeño se convierte en algo sumamente provechoso para muchos. No necesitas ser grandioso para ser útil. Puedes ser un árbol de mostaza, 3 métricos, y anidar a muchas aves. No es la historia de lo pequeño que se hace grande, es la historia de lo pequeño que se hace muy útil. Esa es nuestra primera parábola. Pero hay otra parábola, y ese es nuestro segundo punto. Porque Jesús no solamente compara el reino de Dios con la semilla de mostaza, sino que Jesús compara el reino de Dios como la levadura. El reino de Dios es como la levadura, verso 20. Y volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Si la primera parábola se destaca lo pequeño y lo humilde del reino que resulta en provecho para muchos, en esta segunda parábola
lo que se destaca son dos cosas fundamentalmente. Número uno, cómo lo corrupto se convierte en algo útil. Y número dos, el poder de lo silencioso y de lo oculto para transformar una gran masa. Son las dos cosas que se nos dicen de la levadura. Se nos dice, número uno, cómo lo corrupto llega a ser útil. Y número dos, cómo lo que está oculto y lo silencioso llega a transformar una gran masa. Lo primero quizás está de una manera mucho más implícita, lo segundo está quizás de una manera más explícita. Cuando yo leo por primera vez esta parábola y digo, ¿a qué comparará el reino de Dios? ¿Es semejante a la levadura? Yo me detengo y digo, ok, espérate un momento. Porque hasta aquí la levadura ha sido un símbolo de algo malo. Jesús ha dicho en el capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? Pues la levadura de los fariseos es la hipocresía. Así que cuando yo leo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura, como que mi cabeza explota, ¿verdad? Como que hay un cortocircuito, porque en el lenguaje bíblico la levadura es un símbolo de algo malo. Es un símbolo de impureza ritual. ¿Cómo deberían comer los panes, los judíos, en las fiestas? Panes sin levadura. Así que ceremonialmente, y aún Jesús, un capítulo antes, ha usado la levadura como un símbolo de corrupción. Cuídense de la corrupción, de la hipocresía de los fariseos, de la levadura de los fariseos. Pero ahora Jesús me dice que el reino de Dios es como la levadura. Entonces, eso debería llamar nuestra atención. No solamente es extraño, sino que suena como hasta pagano. ¿Cómo que el reino de Dios es como la levadura? Y yo creo que tiene todo el sentido. Porque lo que creo que Jesús está llamando nuestra atención es a considerar la reversión de una imagen negativa a una positiva. Porque precisamente esa es la naturaleza del reino de Dios. La naturaleza del reino de Dios es que toma algo que es corrupto y lo transforma en útil. Algo que es símbolo de malo y lo hace bueno y útil. Esa es la naturaleza transformadora del rey y del reino de Dios. Y eso opera en toda la Escritura. Piense por un momento, si usted quisiera liberar a un pueblo numeroso de una nación del imperio más grande de la época, con el poderío militar más amplio, y usted quiere levantar a un hombre que guíe a ese pueblo a la libertad, usted escogería como el libertador a un hombre que años antes asesinó a un solo hombre y que huyó a las montañas y se escondió por 40 años. ¿A un asesino cobarde usted lo escogería para liberar a un pueblo? No. Pero es precisamente lo que la historia nos cuenta, lo que la Escritura nos cuenta. Porque es Moisés a quien Dios escoge para liberar a una nación. A un asesino cobarde que ha estado oculto en las montañas por miedo de ese imperio, por matar a un solo hombre. Ahora Dios le dice, vas a liberar a toda una nación. El asesino cobarde ahora es un liberador valiente. O piensa en Rahab. ¿Recuerdan la historia de Rahab allí? Una mujer que vende su cuerpo por dinero. Tú estás de espía en una ciudad y te metes a la casa para ocultarte. Y te metes justo en la casa de la mujer que vende su cuerpo por dinero. ¿Será que a ella le costará vender a los espías por dinero? Creo que es la peor casa donde uno puede esconderse, ¿no? Porque si es capaz de vender su cuerpo por dinero, pues ¿cómo no va a vender a otros por dinero? Pero es allí donde Dios lleva a los espías. Y es más que eso, porque ella no solamente arriesga su vida para protegerlos, sino que termina siendo parte del pueblo de Dios. Y esta mujer que se dedicaba a la mala vida, ahora es la tatarabuela del Mesías. Levadura. O piensa en la historia de la mujer samaritana. Una mujer adúltera, marginada socialmente, que ya nadie quiere acercarse por ella, que tiene que ir al pozo al mediodía para que nadie esté al lado de ella. Se convierte al Señor Jesucristo y ahora testifica en Samaria y muchos creen por el testimonio de ella. Una mujer de dudosa reputación ahora es testigo fiel de Jesús. Si usted quisiera escoger a un hombre para predicar a los gentiles,
para llevar el evangelio más allá del mundo judío. ¿A usted se le hubiera ocurrido escoger al hombre que los mataba a ellos, que los perseguía y los asesinaba y los llevaba a la cárcel? No, pero es lo que Dios hace. Toma al apóstol Pablo, a Saulo, el violento perseguidor de los cristianos, y lo convierte ahora en su instrumento escogido para salvar a los gentiles. Y pasa de ser el perseguidor de los cristianos al cristiano perseguido. Levadura. Si vas a escoger a un hombre que será el predicador, el hombre que va a hablar acerca de Jesús con libertad y que lo va a exponer ante los principales sacerdotes, ¿tú escogerías a un hombre que te ha negado 3 veces? Probablemente no, pero es lo que nos cuenta la Escritura, que es el hombre que negó a Jesús 3 veces, el que ahora es el primer predicador que delante de sacerdotes y de principales habla abiertamente de Jesús. Quien lo negó ante una sirviente del principal sacerdote, ahora se convierte en el predicador de los mismos sacerdotes o hacia los mismos sacerdotes. Si has sido robado por alguien que te ha defraudado, tienes un empleado que te robó en tu negocio y se fue lejos y ahora te llama tu mentor y te dice, oye, ahí te devuelvo aquel. Por favor, recíbelo como si fuera yo mismo. Dale empleo otra vez. Entrégale la administración de tus cosas. Bueno, es la historia de Onésimo, un ladrón convicto que se convierte en instrumento útil para la que fue su víctima hace unos años. Levadura, la reversión de las historias, de cómo Dios toma algo que no es, algo que es contrario y lo convierte en algo útil. Levadura. Ahora, podemos seguir con Jairo, podemos seguir con María, con Ricardo, con Juan, con Sandra, podemos seguir con cada uno de nosotros, porque ¿no les parece que podríamos hacer una misma historia de eso? Que esa también es nuestra historia. ¿Por qué no éramos nosotros esos hombres que quizás fuimos hombres infieles? Que traicionamos una y otra vez a nuestras esposas, que Dios ha hecho ahora, después de conocer a Cristo, un esposo abnegado, que puede servir a su esposa, amarla profundamente, servir, lavar sus pies. ¿No es acaso esa nuestra historia? ¿No es acaso nuestra historia la de hombres que crecimos sin padres, sin un padre presente, hijos quizás de un divorcio, pero que ahora tenemos hijos y Dios nos permite criar hijos en el temor y en la sabiduría del Señor y ser padres abnegados, entregados, presentes para nuestros hijos? ¿No es esa acaso nuestra historia también? ¿No es acaso nuestra historia la de mujeres que éramos dominantes, feministas, que facturaban, que ahora se han convertido por la gracia de Dios en mujeres respetuosas, sumisas a sus esposos? ¿No es acaso nuestra historia la de hombres que crecimos con carencias, quizás sin poder comer los 3 platos al día, y que ahora Dios ha bendecido y ha prosperado y nos ha dado aún para compartir con otros? Hermanos, no es solo que Dios toma lo que no es para hacerlo algo, es que Él toma algo que es completamente contrario y lo hace útil para su gloria. Él lo transforma, Él lo revierte por completo. Es el reino de Dios que nos describe esta parábola, la que convierte a los pecadores en santos. Es el reino de Dios la que convierte cobardes en testigos. Es en el reino de Dios donde los tartamudos se hacen profetas. Es el reino de Dios donde los inútiles se convierten en instrumentos útiles. Este es el reino al revés. Este es el reino de lo transformado, de lo que no es y se hace como si fuera. Es en este reino donde los pobres son los que poseerán el reino. Es en este reino donde los últimos serán los primeros. Es en este reino donde la muerte en una cruz se convierte en el símbolo de la vida. Es en este reino donde la muerte se convierte en vida, donde la cruz se hace símbolo de victoria. Ese es el reino de Dios. Así que la levadura nos muestra el poder transformador del Señor y del reino de Dios. Revierte la naturaleza de las cosas. Somos levadura, que todo lo que tocábamos lo dañábamos. Éramos el anti-rey Midas. ¿Recuerdan la historia del rey Midas? Que todo lo que tocaba se convertía en oro.
nosotros éramos los anti-Rey Midas. Todo donde nos acercábamos lo dañábamos. Entrábamos en una relación con una persona, le hacíamos daño. Montábamos un negocio, se quebraba. Cualquier cosa que hacíamos, dañábamos. Pero la gracia de Dios vino a nosotros y revertió la historia y nos dio gracia y nos llamó y nos amó. Así que eso era nuestra historia. Pero les decía que esta historia no solamente muestra la reversión de cómo la levadura, lo inútil, llega a ser útil, sino que también nos muestra la historia de la levadura, que la transformación ocurre en lo oculto. Mi versión dice que ella escondió la levadura en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. La transformación ocurre silenciosamente, ocurre en lo oculto. La levadura se esconde literalmente en la masa. Claro, el texto presenta las medidas de harina allí. Mi versión dice que eran 39 litros de harina. Y claro, esa levadura se pierde en 39 litros. Seguramente aquí creo que hay panaderos en esta iglesia, así que según me dice ChatGPT, para fermentar 60 libras de harina, que es la medida que está aquí, esas 3 medidas equivalen a 60 libras, se requiere más o menos 1 libra de levadura. ¿Qué es 1 libra de levadura entre 60 libras de levadura? Bueno, aquí están los matemáticos y dice que es porcentualmente el 1.68%. Así que esperaríamos, ¿qué es el 1.68 frente al 98.2%? Nada, ¿verdad? Porcentualmente nada. Esperaríamos que el 98.2% ahogue a ese 1.68%, que el 1.32% sea ahogado por ese otro porcentaje, ¿no? Que el 98 ahogue al 1. Por eso dice el texto que se pierde dentro de tanta harina. Esperaríamos que sea la gran masa la que ahogue y transforme y opaque a la pobre levadura. Pero no es lo que ocurre. Lo que ocurre, ¿qué es? Lo que ocurre es que una gran masa, 60 libras de harina, comienzan silenciosamente a ser transformado por 1 librita de levadura. Y que esa librita de levadura leuda toda la masa. El reino de Dios es así. Piensa en otras analogías que presenta la Escritura. Somos la sal. ¿Cuánta sal se necesita para darle sabor a una sopa? A una carne. Poca. Una pizca de sal. Un pequeño foco, un pequeño bombilla, no sé cómo le llaman aquí, en una habitación. 60 watts pueden cambiar y dar luz a 30 metros cuadrados. Un pequeño bombillo transforma un gran espacio. Una pequeña cantidad de sal le da sabor a los alimentos. Una pequeña cantidad de levadura transforma toda una masa. El reino de Dios actúa silenciosamente y lo afecta todo. Entiendo que esta ciudad tiene más de 6 millones de habitantes quizás con la zona metropolitana. ¿Qué es IEG dentro de 6 millones de habitantes? Es levadura. Es levadura. Y eso nos debería dar esperanza, porque no se requiere que seamos muchos y grandes para poder transformar una gran masa. Se requiere que seamos levadura activa. Se requiere que seamos y hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer y a hacer. Transformar el lugar donde estamos, dar luz, dar sabor, transformar como levadura donde estamos. Quizás tú eres el único creyente en tu lugar de trabajo y tú dices, ¿qué soy yo delante de esta cantidad de personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Bueno, eres levadura, eso eres. No se requiere un ejército, se requiere cristianos fieles que hagan lo que tienen que hacer y que sean lo que son llamados a hacer. Porque el Señor nunca ha actuado a través de las grandes cosas. El reino de Dios es un reino de cómo lo pequeño es extremadamente útil y fructífero. Y eso nos da esperanza.
Nos da esperanza cuando vemos el mundo y el desafío de la evangelización, la plantación de las iglesias. Y cuando vemos el gran desafío que hay en la plantación de iglesias, podemos desalentarnos al considerar la obra y todo lo que falta por ser hecho en la obra misionera. Se calcula, por ejemplo, que solamente el 3% de los misioneros que hay en el mundo van al 40% del mundo. Es decir, el 60% de las personas que están involucradas en ministerios cristianos están yendo al 60% del mundo. El 97% de esos misioneros van a ese 60% del mundo. Tan solo el 3% están yendo al 40% del resto del mundo. Más o menos se calcula que hay un misionero por cada 270,000 personas. Uno por cada 270,000. Una libra por cada 270,000 libras de masa. Y nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Qué puede hacer Dios con eso? Lo mismo es con el dinero. Se calcula más o menos que el ingreso total de todos los cristianos en el mundo, si juntáramos a todos los cristianos del mundo, lo que ganan todos los cristianos del mundo sería más o menos 60 billones de dólares. Se dice que de esos 60 billones de dólares, que es el 100%, tan solo el 1.5% es lo que los cristianos dan a las iglesias locales. 1.5% de sus ingresos. De ese 1.5% que reciben las iglesias locales, tan solo el 0.08% van para las misiones en general. Es decir, el 99.2% se usa para la misma iglesia y tan solo el 0.8% hacia afuera. Pero de ese 0.08%, el 0.00025% va al mundo no alcanzado. Y nos preguntamos entonces, ¿qué puede hacer Dios con eso? Número uno, es un llamado a nosotros como creyentes para movernos en mayor generosidad, en mayor vida sacrificial para que el evangelio sea predicado en otros lugares. Pero también nos da esperanza al saber que Dios puede hacer mucho con poco. Que este no es el reino de las cosas grandiosas, que este no es el reino de lo mucho. Este es el reino de cómo lo pequeño tiene gran utilidad y de cómo las pequeñas libras de levadura pueden transformar una gran masa. En Irán, el cristianismo es ilegal. Y convertirse del Islam al cristianismo puede ser motivo de prisión, incluso de muerte. Pero ¿sabían ustedes que contra todo pronóstico, el país de mayor crecimiento cristiano en el mundo, donde la iglesia está creciendo más rápidamente, es Irán? No es un país africano, no es un país centroamericano, no es Colombia, no, es Irán. Un país cerrado a la predicación del evangelio. En ciudades como Mashhad o Teherán, pequeños grupos de creyentes se reúnen cada semana en casas, en sótanos, incluso en campos, en la oscuridad, arriesgando sus vidas para estudiar sus Biblias y orar juntos. Muchos de ellos han llegado a encontrar a Cristo en el testimonio silencioso pero firme de otros creyentes que en sus lugares de trabajo, con mucho temor, comienzan a anunciar a Jesús. Un testimonio destacado es de una mujer que era una musulmana devota, pero que comenzó a cuestionar su fe luego de que un familiar fuera arrestado injustamente por el régimen. En su búsqueda de respuestas, alguien le habló en su trabajo a voz baja acerca de Jesús. Y ella quedó inquieta con eso. Luego cuenta más tarde que ella tuvo un sueño donde veía a un hombre con ojos de fuego que le decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ella vuelve con esa persona y le dice, mira, tuve este sueño. Y él le dice, eso es un texto de la Biblia. Y empiezan a estudiar la Biblia, al final de cuentas, a escondidas. Ella comienza a reunirse con un grupo pequeño. Ella se convierte al Señor. Allí aprende a orar, a leer el Evangelio. Y lo sorprendente es que ella empieza a compartir este Evangelio con otras mujeres a escondidas. Y esta red creció. No por predicaciones públicas, no reunidas en lugares como estos abiertamente, sino con servicio. Empezaron a cuidar a las viudas, a visitar a los hospitales, a dar comida a los refugiados y a hablar del Evangelio, porque la gente comenzaba a preguntarse, ¿ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Y ella decía, porque conocemos a Jesús.
y comenzaban a predicar el evangelio y más personas comenzaron a unirse. Hoy día esta mujer lidera varios grupos de discipulado en distintas casas y Dios la ha usado para llevar a más de 30 mujeres a los pies de Cristo. Y muchas de ellas hoy día son líderes de esa misma red. ¿Es esta mujer famosa? No. ¿Sale en las redes sociales? No. Pero es como un poco de levadura transformada que ahora está transformando. Es como un pequeño arbusto de mostaza bajo el cual más de 30 mujeres están anidando. Es como pequeña levadura que una mujer escondió en 60 libras de harina. Hermanos, nuestra historia personal no es la de cómo personas pequeñas sin importancia llegaron a ser grandes. No, esa no es la historia que se nos cuenta. La historia del Evangelio no es de cómo personas sin importancia llegaron a ser muy importantes. No, esa es la historia de otro reino. Esa es la historia del reino de este mundo. Esa es la historia que le encanta a las personas de este mundo. Esas historias de superación personal, de historias grandiosas de vida, de cómo llegaron de la nada a ser grandes. Pero esa no es la historia del reino de Dios. Esa es la historia de los gurús de marca personal. Esa es la historia que promueven los motivadores y esa es la historia de la teología de la prosperidad. La historia del Evangelio no es la historia de grandes cedros gloriosos. La historia del Evangelio es que hallamos vida en la muerte de Cristo. Que la historia del Evangelio es de la locura de la predicación, de que Dios transforma vida a través del mensaje de que un hombre vino, vivió una vida perfecta, fue a la cruz del Calvario a morir una muerte injusta en representación de los pecadores, al tercer día se levantó entre los muertos y aquellos que creen en Él tienen vida eterna. Es la locura de la predicación del Evangelio. Esta historia no es de cedros gloriosos, es de arbustos de mostaza que Dios quiere y se place usar para anidar y alimentar a muchos. Nuestra historia es más bien como la levadura, personas impuras que dañábamos lo que tocábamos, pero que un día fuimos transformados por el Señor. Él redimió esa historia y ahora nos hace útiles, siendo pequeños, siendo todavía insignificantes a los ojos de este mundo, pero útiles para llevar vida y salvación a otros a través del Evangelio. Hermanos, no somos llamados a construir un gran reino, no somos llamados a hacer un reino esplendoroso a los ojos de este mundo, pero sí vivimos en medio de un reino muy exitoso. ¿Por qué? Porque llevamos el Evangelio que transforma vidas, que cambia matrimonios, que transforma propósitos. Y quizás Dios nos quiera usar a nosotros como esta mujer en Irán. Tú te puedes estar preguntando, pero pastor, yo soy una persona poco importante, no sé hablar, no tengo facilidad de palabra, me cuesta a veces verbalizar el Evangelio. Dios te ha puesto en una gran masa, tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo. No necesitas ser grandioso. Esta no es la historia de personas grandiosas, esta es la historia de personas comunes y corrientes que Dios usa para hacer cosas extraordinarias, porque al final lo hace así para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Así que tienes todo lo que necesitas para ser usado por Dios. Eres vil y Él es menospreciado. Eso es todo lo que necesitas para que Dios te use. Si eres eso, tienes lo que se requiere. Simplemente sé lo que eres, un hijo de Dios, un creyente. Vive como lo que eres, un discípulo que hace discípulos. Y deja que el Evangelio que hablas y evidencias a través de tu vida, como la levadura silenciosamente, comience a transformar masas a tu alrededor. Ese compañero, esa chica que Dios puso al lado tuyo allí en la universidad, esa persona por la que Dios te dio carga, esa persona que te contó algo que era muy íntimo y que tuvo confianza en ti para venir y contarte eso, comienza a orar, comienza a pedir al Señor que te dé gracia y favor, porque tú quieres que esa persona pueda anidarse y pueda hallar sombra, refugio debajo de tu vida, que es un pequeño arbusto, para que tú la lleves luego al glorioso cedro que es Cristo Jesús. Se calcula que hoy hay cerca de 1 millón de cristianos en Irán. 1
millón de cristianos. ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿A través de un gran televangelista? No, a través de Fatemas. Ese es el nombre de esta mujer. De mujeres, de personas escondidas, pero activas en esa gran masa iraní. Hermanos, la iglesia no debe buscar la relevancia mundana. El llamado de IEG no es hacerse grande para los ojos de este mundo. No sabemos cuánto fruto Dios le va a dar a esta iglesia. Le ha dado muchísimo. El impacto de usted no solamente en esta ciudad, sino a través de las redes y demás en los medios, en otros lugares del mundo, es extraordinario. Y yo no sé qué más quiera darles el Señor. Pero no necesitan algo más. Tienen lo que necesitan para ser siervos útiles en las manos del Señor. No debemos buscar la relevancia en las cosas de este mundo. Sigan siendo fieles, como arbusto útil. Una pequeña congregación en Barcelona. Un pequeño arbusto, pero que es útil. Una pequeña medida de levadura que Dios está usando para transformar masas alrededor del mundo hispano. 3 preguntas para meditar y luego oramos. ¿Qué actos pequeños puedes comenzar a hacer esta semana en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tu comunidad, confiando en que son esos actos pequeños que Dios puede usar para hacer cosas preciosas? No necesitas hacer cosas grandes. ¿Qué cosas pequeñas puedes hacer esta semana? Quizás sea, voy a comenzar a orar por esa persona porque no estoy orando por esa persona. Voy a comenzar quizás a hablarle acerca de Jesús. Voy a compartirle un pensamiento de la palabra de Dios. Algo pequeño. ¿Qué actos pequeños puedes comenzar esta misma semana a hacer? Confiando en que Dios lo use para hacer algo grande. Número 2, ¿hay aspectos de tu vida donde te sientes que eres inútil, indigno? Por favor, no olvides que es precisamente a esas personas a las que Dios usa como instrumentos útiles. Así que no te descartes, no te autodescartes de ser usado por el Señor, porque es precisamente a esa clase de personas a las que Dios ha escogido para avergonzar a los sabios de este mundo. Sé fiel en lo que Dios te ha entregado. Y finalmente, ¿cómo estás viviendo con lo que el Señor te ha entregado? ¿Cómo estás invirtiendo tus recursos, tu tiempo, tu oración, tus finanzas? Otra manera de preguntarlo es, ¿cómo estás usando tus ramas? Porque eras esa pequeña semilla, es un pequeño arbusto, quizá no es grande, pero tiene ramas. ¿Estás usando esas ramas para que otras aves aniden, se alimenten, tengan sobras debajo de ti? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás usando tu oración? ¿Cómo estás usando tus finanzas? ¿Estás usando tus ramas para beneficiar a otros, para servir a otros, para llevar el evangelio en esta ciudad, pero también en los menos alcanzados, en los no alcanzados en el mundo? Y tú puedes decir, es que es poco. Mi rama es muy pequeña, pastor. Mi rama parece de otoño. Las hojas están muy poquiticas por ahí. No importa. Pero eso que tienes, ¿lo estás usando de la manera más adecuada para el reino de Dios? Al final, mis hermanos, no necesitamos ser grandes para hacer cosas grandes. Necesitamos a un Dios grande que se place en usar lo pequeño para grandes bienes. Y lo tenemos, lo tenemos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta tarde por tu palabra. En primer lugar, Señor, venimos a ti agradecidos porque somos el vivo testimonio de esto que ha sido predicado. Somos esos pequeños arbustos, quizás personas, Señor, en este mundo sin importancia, sin relevancia. No somos los más sabios, los más diestros. Sin embargo, te ha placido a ti, Señor, usar pequeños arbustos de mostaza para hacerlos útiles, para que debajo de nuestras ramas se aniden aves de todo tipo.
Gracias porque esta historia no es la historia de cómo lo pequeño se hace grande, sino cómo lo pequeño es útil. Perdónanos cuando intentamos perseguir la grandeza en las cosas de este mundo. Cuando quizás nos autodescalificamos pensando que no somos nada. Cuando en realidad eso es lo único que se requiere para que tú nos uses, Señor. Concédenos la gracia, Señor, de vivir como levadura en la gran masa de esta ciudad, Barcelona. Millones de personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Gente, Señor, que no conoce la esperanza que hay en el Evangelio. Una gran masa, pero somos levadura. Pequeña, silenciosa quizás, escondida en medio de la gran ciudad, de la gran urbe. Permítenos ser levadura que, aunque es pequeña y poca, es activa y transforma grandes masas. Ayúdanos a hacer lo que somos llamados a hacer y a hacer lo que nos has llamado a hacer. Y déjanos, Señor, sorprendernos de lo que tú puedas hacer a través de actos sencillos, comunes y simples, pero que dependen de ti y del poder transformador del Evangelio. No necesitamos ser grandes para hacer cosas grandes. Necesitamos un Dios grande para hacer cosas para la gloria de Dios. Y tenemos a ese Dios. Danos confianza en tu poder para hacer cosas grandes a través de instrumentos sencillos como nosotros. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.